Señoras y señores, lo que estamos viviendo es inédito. El ambiente se siente pesado como si el telón estuviera a punto de caer definitivamente. El silencio es ensordecedor en las calles y esa melodía de fondo que solía ser nuestra vida cotidiana ha cesado abruptamente. La gran interrogante que nos golpea de frente es si el fin de los tiempos tal como lo conocíamos está tocando a nuestra puerta. Esa es la duda que carcome a millones tras la tragedia que acaba de sacudir los cimientos de los Estados Unidos en este pleno 2026. Se percibe que algo fundamental se ha quebrado en el alma del vecino del norte y nosotros al encender el televisor sabemos que la realidad ha cambiado para siempre. Una sombra densa, oscura y pesada se ha posado sobre toda la nación americana. Aquellas instituciones y certezas que jurábamos que eran eternas hoy comienzan a desmoronarse ante nuestros propios ojos como castillo de naipes. Se respira un luto colectivo, un dolor que cala los huesos, como si estuviéramos perdiendo algo vital que ni siquiera sabemos cómo bautizar o ponerle nombre. Y es justo ahí donde surge la pregunta del millón. ¿Estamos siendo testigos del capítulo final de la historia o simplemente estamos viendo el derrumbe aparatoso de nuestras propias fantasías e ilusiones? Si esta incertidumbre también le quita el sueño a usted, le pido que no le cambie. Quédese con nosotros no porque tengamos la verdad absoluta en la mano, sino para que juntos intentemos descifrar qué es lo que están haciendo de todo este caos. Lo invito cordialmente a que se mantenga al tanto de esta cobertura especial si desea ir más allá de los titulares y entender el fondo de la olla con calma y seriedad. Vamos a detenernos un momento a echar el freno de mano, sin querer resolver el rompecabezas de un jalón solo para darnos cuenta de la realidad. Porque fíjense bien, los eventos en la ciudad de los vientos en Chicago no brotaron de la nada ni por generación espontánea. Ya llevábamos jornadas enteras con el alma en un hilo con la República, en una tensión que cortaba el aire y las pantallas de nuestros dispositivos, saturadas de alertas rojas sin parar. Vimos a un mandatario estampando su firma en un decreto ejecutivo de máxima prioridad, catalogando al fentanilo no solo como droga, sino como una amenaza directa de aniquilación masiva para la población. Fueron declaraciones contundentes, palabras mayores, diseñadas para sacudirnos la modorra, para abrirnos los ojos ante el hecho de que algo tan diminuto, casi invisible, algo que se pasa de mano en lo oscurito escondido en compartimentos secretos y envoltorios discretos, tiene la potencia macabra de borrar del mapa a metrópolis enteras. Estábamos escuchando el vocabulario de la emergencia nacional del aislamiento forzoso, del puño de hierro de la autoridad intentando controlar lo incontrolable. Y después de todo ese ruido político, casi como una respuesta del destino, Chicago nos mostró una cara completamente distinta del silencio, un mutismo que hiela la sangre. Sucedió allá abajo, bajo esas avenidas construidas a base de tratos comerciales y ambición en el interior de esas cámaras acorazadas que se levantaron presumiendo que durarían 1000 años. La atmósfera misma pareció decir basta y se desentendió de nuestros depósitos de valor. No hubo explosiones ni derrumbes aparatosos, ni sonaron las sirenas en la madrugada para advertirnos. Los lingotes de oro, esos que antes eran sólidos, pesados e indiscutibles símbolos de poder, comenzaron un proceso de ablandamiento que desafía toda lógica conocida. No se fundieron por calor, no hubo llamas ni incendios voraces que explicaran lo que sucedía. De manera paulatina se pusieron esponjosos, perdiendo su firmeza, como si fueran barro seco que se dejó abandonado demasiado tiempo bajo el sol inclemente del desierto. La plata, por su parte, se puso negra, se desmoronó como si fuera polvorón viejo. Después renunció a su forma física, quedándose como puras partículas microscópicas flotando en la nada. Los billetes, el papel moneda que mueve al mundo, no se quemaron. Sencillamente se degradaron sus fibras, se separaron hasta que solo quedó una ceniza blanquecina cubriendo las mesas y el suelo. Fue un proceso casi delicado, una destrucción sutil que no necesitó de la violencia para acabar con todo.
Ninguna persona salió lastimada físicamente, ningún edificio se vino abajo. Sin embargo, sistemas financieros completos dejaron de funcionar en un silencio sepulcral, apagándose como una vela. Aquello que a muchos les costó vidas enteras amasar para dejar un legado, esa estabilidad y la promesa de un futuro seguro, perdió su sustancia y se esfumó en el aire. Jamás fue un robo, nadie lo embargó. Simplemente el dinero se volvió incapaz de sostenerse a sí mismo, perdiendo su razón de ser. Eran materiales distintos en lugares diferentes, pero la misma interrogante se quedó colgada en la atmósfera pesada de la ciudad. Si una sustancia química puede ser llamada armamento por el efecto devastador que tiene en nuestros cuerpos y anatomías, ¿cómo diablos le llamamos a esas cosas en las que depositamos toda nuestra fe para asegurar nuestro destino cuando de pronto ya no sirven para maldita la cosa? Las sagradas escrituras, con toda su sabiduría, ya nos habían insinuado suavemente que las riquezas acumuladas demasiado cerca de la tierra jamás permanecen inalterables por toda la eternidad. Y ojo que esto no se dijo nunca como una amenaza divina, sino más bien como una simple constatación de la realidad de la vida. A la polilla y al óxido no les caemos mal, no tienen nada personal contra nosotros, simplemente están cumpliendo con su naturaleza de degradar lo material. Este momento crítico en Chicago no señaló con el dedo a los ricos ni a los poderosos. Tampoco enalteció a los pobres ni organizó a la gente por clases sociales. Meramente expuso con una crudeza brutal cuán frágil y delgada es la línea que separa lo que estimamos valioso de lo que es simple polvo y nada más. Me pregunto qué habrán sentido aquellos que estuvieron presentes, no con el susto en el cuerpo, sino sintiendo ese vacío hueco en el estómago al ver su fortuna desvanecerse. Hablo de ese instante posterior a que se pierde la convicción cuando el libro de contabilidad ya no te da seguridad y cuando el mineral precioso ya no responde a su valor. ¿Qué es lo que subsiste entonces cuando el dinero muere? ¿La ayuda al prójimo, el recuerdo, el pánico puro o algo más pausado y robusto que llevamos dentro? No estoy aquí parado para convencerlo de absolutamente nada, amigos, únicamente pongo el tema sobre la mesa para reflexionar sobre esta interrogante por un momento. Porque la creencia verdadera no siempre requiere de gritos ni de declaraciones intensas para hacerse valer. A veces la lucidez nos llega de golpe cuando dejamos de correr, cuando aquello en lo que nos recargábamos confiadamente se quita y nos deja libres. Usted tiene todo el permiso del mundo para procesar esta información poco a poco a su propio ritmo, porque es algo fuerte, porque lo que sucedió a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra no pidió reacciones impulsivas ni arrebatos, solicitó ser aceptado con resignación. El Atlántico Norte se quedó quieto, ese océano que jamás está sin tempestades, simplemente se estabilizó como un espejo de agua. El mar se puso diáfano de una manera que ni los viejos lobos de mar habían visto en generaciones. El agua no brillaba pidiendo atención, simplemente reposaba en una calma absoluta. Señoras y señores, hay que dejar algo muy en claro esta tarde: la fauna marina no ha perecido, los peces no desaparecieron de la faz de la tierra. Ese es un aspecto de vital relevancia para entender la crisis actual de 2026. Lo que ocurrió fue una retirada estratégica. Se sumergieron en un descenso silencioso hacia los abismos más oscuros, allá donde nuestras redes industriales simplemente no conseguían perseguirlos ni darles alcance. Es una zona muerta donde el radar sonoro y la tecnología de punta no retornaban absolutamente nada en las pantallas excepto el eco fantasmagórico de su propia reverberación. La existencia continuaba presente allí abajo, latiendo. Simplemente tomó la decisión de ya no estar disponible inmediatamente para nuestro consumo masivo. El escenario era desolador para la industria. Cuando los pescadores lanzaban los cordeles al agua, estos regresaban invariablemente sin contenido, burlándose del esfuerzo humano.
Y fíjense lo curioso, cuando se descendían las jaulas de captura, éstas se debilitaban y se fragmentaban en pedazos, como si la propia sustancia líquida del mar ya no consintiera en retenerlas prisioneras. Todo esto sucedió sin violencia, jamás agresivamente, sino prácticamente con una cortesía diplomática. Los embarcaderos, antes llenos de bullicio, se sumieron en una quietud absoluta. Las inmensas embarcaciones permanecieron amarradas pudriéndose en los puertos y los gigantescos equipos refrigerantes tuvieron que ser desactivados definitivamente. Aquellos ritmos ancestrales de captura y transformación industrial extraviaron su coordinación por completo. No existió una hambruna generalizada de inmediato ni ningún desplome espectacular de la bolsa. Sin embargo, la abundancia desmedida a la que estábamos acostumbrados se atenuó y desapareció como el vapor instantes después del alba. Los núcleos familiares a través de toda la franja costera no tuvieron otra opción que ejecutar lo que sus ancestros generaciones atrás previamente sabían realizar para sobrevivir. Le dieron la espalda al mar y se orientaron hacia el territorio interior, volvieron a meter las manos en la tierra y cultivaron la superficie terrestre para buscar el sustento. Tuvieron que restaurar viejos implementos, fabricaron objetos gradualmente y totalmente de manera manual, jamás porque resultara pintoresco para el turismo, sino porque resultaba indispensable para la vida. Recordemos que los manuscritos sagrados alguna vez concibieron un universo donde inclusive el territorio físico recibe un sabbat, un descanso obligatorio. Se trata de una interrupción que jamás se discute si es merecida, sino que es venerada. Un reposo que jamás es razonado por la lógica humana, sino simplemente acatado. Hoy me interrogo seriamente sobre el significado de expandir esa concepción teológica hacia el océano. Jamás hay que verlo como una sanción divina. Tampoco debemos interpretarlo jamás como una represalia medioambiental, sino como una demarcación clara, una frontera que se está reafirmando suavemente frente a nosotros. El océano jamás inculpó a la humanidad con juicios, jamás se sentó a debatir, simplemente cesó de entregarse a nosotros. Y esa probablemente sea la enseñanza más ardua de asimilar. Esto nos lleva a una pregunta existencial. ¿A quiénes representamos realmente cuando ya no fungimos como los grandes depredadores del planeta? ¿Qué somos cuando no conseguimos calcular nuestro valor social mediante las gráficas de producción y la cantidad de mercancía acumulada? Cuando la línea del horizonte nos entrega pura hermosura visual pero absolutamente nada material para transportar al hogar. ¿Conseguiríamos permanecer en la ribera con las manos vacías y aún así denominar eso una jornada satisfactoria? Honestamente no poseo la certeza absoluta de que todo esto signifique que el mar alberga furia contra nuestra especie. Sin embargo, quizás nos está recordando sutilmente que no absolutamente todo lo viviente en este mundo existe para nuestra utilización y beneficio exclusivo. Ocasionalmente, señores, el reposo no representa una recompensa al final del trabajo, sino que representa un mandato inquebrantable. Y la verdadera sabiduría, como frecuentemente hace en la historia, no grita sino que comunica discretamente sus verdades. Probablemente usted, amigo auditorio, ha estado transportando una interrogante semejante, jamás expresada verbalmente, sino guardada en alguna región más honda de su conciencia. Si resulta así, probablemente desees permanecer en sintonía para lo que acontece posteriormente en este reporte. Y si lo anhelas, deposita un comentario con la interrogante sobre la cual estás meditando ahora mismo. Cambiando de tema, he estado contemplando con mucha atención las informaciones procedentes de la ciudad de Seattle recientemente. Presumo que tú igualmente has visto las noticias. Resulta peculiar, ¿cierto? Nos encontramos tan habituados por el cine a que las calamidades sean estridentes y ruidosas. Siempre anticipamos tormentas destructivas o alarmas sonando a todo volumen o el suelo oscilando brutalmente bajo nuestros pies en un terremoto. Anticipamos casi por instinto que la conclusión de algo o el fin de una era resuene como un estruendo ensordecedor.
Sin embargo, este fenómeno resulta distinto. Los expertos mencionan que representa una oscilación que viene desde la profundidad del planeta, una frecuencia bajísima. Es un sonido tan reducido y grave que nuestros órganos auditivos humanos ni siquiera consiguen captarla biológicamente. No nos perjudica físicamente a las personas, no tiene la fuerza ni para sacudir la bebida en tu recipiente sobre la mesa. Sin embargo, por alguna extraña circunstancia, esta vibración simplemente rehúsa colaborar con nuestras creaciones más resistentes, el cristal templado y el hormigón reforzado. Las construcciones que erigimos con orgullo para ser indestructibles están fallando. No existieron detonaciones ni bombas, únicamente un agrietamiento progresivo. Es un proceso pausado y terriblemente silencioso, dibujando patrones de destrucción semejante a telarañas en las fachadas. Son innumerables de ellas manifestándose silenciosamente en los titanes de acero y cristal, de los cuales nos enorgullecíamos tanto como civilización moderna. Me descubro a mí mismo contemplando una y otra vez las fotografías de ese perfil urbano. A simple vista todo continúa presente. Las edificaciones permanecen erguidas, resplandecen bajo el astro rey, tal como constantemente lo hacían. Sin embargo, la realidad es que se encuentran deshabitadas, se encuentran vacías. Seattle se ha convertido en una metrópoli de envolturas hermosas, pero estructuralmente inutilizables. Esto me recuerda que ocasionalmente la pérdida no arriba pateando la puerta como un delincuente en la oscuridad, derribando el acceso. Ocasionalmente arriba suavemente como un deshilachado delicado de la realidad. Estaba reflexionando esta mañana mientras preparaba este análisis sobre la antigua narración bíblica de Jericó. En las escrituras bíblicas, aquellas fortificaciones inexpugnables se derrumbaron por un alarido colectivo, instrumentos de viento, estruendo y un gran clamor. Aquello representó un acto de energía pura. Sin embargo, aquí en nuestra época, las barreras de nuestra civilización parecen estar cayendo vencidas por un mutismo absoluto. Buenas noches. Aquí en la redacción nos cuestionamos si detrás de esta devastación existe algún rastro de piedad divina o si estamos como sociedad obligados a digerir una lección brutal que el destino nos impone este año 2026. La realidad es que hemos invertido presupuestos millonarios y décadas enteras levantando murallas de concreto y soberbia, separando nuestra civilización de las fuerzas naturales del universo. Buscamos obsesivamente blindarnos contra los elementos, queremos mantener a raya lo indómito de la naturaleza y sobre todo aislar el pánico colectivo que nos acecha. Se nos llena la boca de orgullo presumiendo nuestra ingeniería de vanguardia, ya sean esos rascacielos corporativos de Santa Fe o las barricadas de cinismo que ponemos en el pecho para no sentir. Nos decimos a nosotros mismos y a las cámaras: estoy protegido, aquí nada me toca. Aseguramos que este cristal es templado y antibalas, creyendo que la tecnología nos hace invencibles. Juramos que la cimentación está reforzada para aguantar cualquier presión política o sísmica, pero basta que la tierra suelte una nota grave, un rugido desde las placas, para que todo ese cristal estalle. Esta situación crítica me obliga a plantearles una interrogante sobre dónde radica verdaderamente nuestra seguridad nacional y personal. Si el hormigón más costoso se vuelve frágil como galleta solo porque el planeta decidió tocar una melodía distinta en la escala de Richter, entonces hay un problema de fondo. Probablemente, y duele admitirlo, nuestra seguridad jamás estuvo garantizada por esos edificios inteligentes desde el principio de los tiempos. Tal vez fue un error de cálculo creer que podíamos vivir tan desconectados del cosmos y sus leyes inmutables. Resulta verdaderamente escalofriante ver zonas metropolitanas enteras siendo evacuadas, y no por incendios forestales, sino por la pura debilidad de nuestras estructuras. Es impactante ver cómo fortunas inmobiliarias se transforman instantáneamente en un montón de escombro, minerales y polvo, recordándonos que todo es prestado. Pero les confieso algo, paisanos, a medida que sumo años en este oficio, descubro que le tengo menos pavor al colapso del sistema.
Cuando esa infraestructura en la que depositamos nuestra fe ciega se vuelve una trampa mortal, la vida nos empuja hacia la salida. Nos vemos forzados a evacuar, obligados a pararnos firmes sobre el pasto bajo un cielo despejado y sin techos falsos que filtren la luz del sol. Uno se siente tremendamente vulnerable allá afuera, pero al mismo tiempo se respira como una auténtica revelación de la verdad. Quizá es ahí en la intemperie donde el Creador ha estado esperando pacientemente todo este tiempo. Nunca en las torres de marfil que levantamos para rozar el cielo con nuestra arrogancia, sino aquí abajo, a ras de suelo, al aire libre con la gente. Las escrituras antiguas hablan de Dios como nuestro refugio y nuestra fortaleza inquebrantable. Habitualmente nuestra mente imagina ese refugio como un castillo medieval, una fortaleza militar o una torre corporativa inexpugnable. Pero me pregunto esta noche si el verdadero refugio se parece más a la solidaridad, a una mano amiga sosteniendo la tuya en medio del desastre. La protección divina nunca es una barrera que te aísla de la cruda realidad que vive el país. Es más bien una presencia constante que camina contigo a través de la tormenta. No tiene que estar de acuerdo con mi editorial, pero reflexione esto hoy en casa. Si las barreras que ha construido alrededor de su vida privada, su carrera profesional o su corazón de repente desarrollan esas grietas silenciosas que anuncian el fin. Si tuviera que salir corriendo de esa estructura que creía que lo protegía de todo mal, le pregunto, ¿quién estaría allí parado en la banqueta con usted cuando el polvo se asiente? Probablemente esas grietas en los muros no sean el final de la historia, probablemente son solo la forma en que la luz finalmente logra entrar a nuestras vidas. Primero el suelo nos murmuró con temblores que nuestra resistencia tenía un límite muy claro. Y ahora, damas y caballeros, parece que el cielo nos está dando una cátedra magistral sobre nuestra prisa y velocidad. Estoy seguro de que han notado el silencio sepulcral en los aeropuertos internacionales. Durante días esa niebla espesa se ha apoderado de las pistas de aterrizaje. No se trata de una tormenta tropical, no hay violencia en el viento, es simplemente una pared blanca e impenetrable. Ni siquiera los satélites militares pueden ver a través de ella, dejándonos a ciegas. Los sistemas de navegación zumban con pura interferencia estática y los aviones permanecen anclados al suelo sin poder despegar. No hubo catástrofes aéreas, bendito sea Dios, ningún accidente que lamentar, solo un cierre suave pero firme de las puertas del cielo. Leí en un reporte internacional que por primera vez en un siglo el mundo se ha vuelto inmenso y vasto nuevamente. Apenas el mes pasado usted podía estar al otro lado del océano a tiempo para la cena de negocios. Ahora, ese mismo viaje implicaría semanas de travesía. La comunidad global se ha expandido de golpe en un mapa lleno de distancias insalvables. He estado sintiendo una mezcla extraña entre la frustración de la inmovilidad y una paz inusual al respecto. Me pregunto si usted ahí en su hogar también siente este cambio de ritmo forzado. Estamos mal acostumbrados a la idea de que aquí es solo una sala de espera para irnos allá. Pero ahora resulta que allá está fuera de nuestro alcance, clausurado indefinidamente. Estamos atrapados aquí en nuestra tierra. Esto me recuerda mucho a la antigua historia bíblica de la Torre de Babel. A menudo escuchamos ese relato como una historia de juicio severo donde la humanidad se volvió demasiado arrogante y desafiante. Y por eso Dios confundió sus lenguas para dispersarlos y frenar su ambición desmedida. Damas y caballeros, al analizar la coyuntura actual, surge una interrogante inquietante. ¿Y si todo esto no ha sido un castigo divino, sino más bien un mecanismo de protección necesario? Es muy probable que este aislamiento global que marca la agenda de 2026 nunca tuviera como objetivo dañarnos, sino poner un freno de emergencia antes de que nos estrelláramos por correr demasiado rápido. Nos dirigíamos hacia un precipicio para el cual no estábamos preparados y esta pausa forzada quizás busca impedir que perdamos nuestra humanidad en esa carrera ciega por la ambición desmedida. Existe una vieja creencia arraigada en la sabiduría popular y citada a menudo en las crónicas de historia.
Se dice que proviene de los exploradores de antaño, quienes aseguraban que si viajas a velocidades vertiginosas, debes hacer un alto total en el camino para permitir que tu alma rezagada logre alcanzarte. La realidad es que hemos estado viviendo a marchas forzadas durante demasiado tiempo. Volamos con indiferencia sobre barrios y comunidades que jamás nos dignamos a visitar. Sobrevolamos problemáticas sociales profundas que simplemente preferimos ignorar para no manchar nuestra conciencia. Apenas rozamos la superficie de la existencia, corriendo de una reunión corporativa a la siguiente tras las próximas vacaciones de lujo, tras la siguiente experiencia efímera. Probablemente abandonamos nuestra esencia hace décadas. Ahora, con la crisis de los cielos cerrados de este año 2026, la situación nos obliga a retomar el camino largo, el camino de la tierra y el polvo. La lección es clara: cuando la ingeniería no te permite volar sobre las montañas, no queda más remedio que serpentear humildemente a través de los valles. Tienes que levantar la vista y reconocer el bosque que te rodea con toda su inmensidad y sus peligros. Es imperativo detenerse en esos pequeños pueblos olvidados de la mano de Dios que solíamos ignorar cuando la tecnología nos permitía hacer videollamadas a otro continente. La pregunta que lanzamos al auditorio es: sin la red digital, ¿tendrían realmente el valor de tocar a la puerta de su vecino para pedir ayuda? Me pregunto seriamente si esta niebla que cubre el horizonte es un llamado de atención para que empecemos a vivir nuestras propias vidas de nuevo y no una simulación. Se trata de un mandato para estar completamente presentes en cuerpo y alma en el kilómetro cuadrado de tierra donde tenemos los pies bien plantados. Claro que es inoportuno, nadie lo niega. Esto sacude la economía nacional, destroza nuestros planes quinquenales y genera incertidumbre. No obstante, en medio de la crisis probablemente exista una gracia divina en el hecho de verse obligado a quedarse en tierra firme. Si el mundo vuelve a sentirse inmenso e inabarcable, eso significa que recuperamos nuestra dimensión de pequeñez y hay una libertad extraordinaria en ser pequeños de nuevo. Ya no tenemos que cargar sobre los hombros con la presión geopolítica del mundo entero. Nuestra única misión ahora es cultivar el jardín que tenemos enfrente. Nuestra responsabilidad se reduce a lo esencial: amar y cuidar a las personas a las que podemos llegar caminando a nuestros paisanos más cercanos. Así que si ahora mismo miras ese cielo blanco y silencioso y te sientes atrapado, te invito a bajar la mirada hacia el suelo, hacia tus raíces. Pero antes de continuar con el reporte especial, me gustaría plantear una reflexión personal al público. ¿Qué ha despertado este momento histórico dentro de usted? ¿Qué verdad ha salido a la luz? Si lo desea, el espacio está abierto en los comentarios para compartir una palabra, una frase o incluso dejar un silencio por escrito como testimonio de estos tiempos. Y si decide quedarse con nosotros en esta transmisión, le invito a suscribirse para seguir analizando juntos. Recordemos que el cristal de nuestra sociedad se rompió y descubrimos nuestra fragilidad. Posteriormente el cielo se cerró herméticamente y a la fuerza aprendimos a bajar la velocidad de nuestras vidas. Y ahora, reportes desde la profundidad de los bosques de Washington indican que se nos está enseñando a escuchar de nuevo. ¿Han oído hablar del misterioso círculo en el bosque? Se trata de una ubicación geográfica de unos 5 kilómetros de ancho perfectamente oculta entre pinos antiguos y capas de musgo. No es un simple vacío en el mapa ni un silencio muerto, es algo mucho más profundo. Los testigos aseguran que al cruzar esa línea invisible, el mundo mecánico e industrial simplemente se evapora, dejando de existir. El ruido incesante de las autopistas lejanas desaparece por completo, como si nunca hubiera existido. El sonido de las notificaciones del móvil muere, e incluso el estruendo de los aviones en lo alto parece borrarse del espectro auditivo. Lo que queda en ese espacio no es la nada, es una claridad absoluta, el crujido de una rama seca, el susurro de un helecho, el sonido de tu propia respiración agitada. Escuchas quizás por primera vez en años el ritmo real de tu propio corazón bombeando sangre.
Pero las lecciones más hermosas de este fenómeno no son sobre acústica o física, son lecciones sobre la conciencia humana. La gente relata que al entrar en ese círculo, el ruido ensordecedor dentro de su propia cabeza también se detiene en seco. La angustia por el futuro económico, los arrepentimientos del pasado, la charla mental constante de la vida moderna, todo guarda silencio. Es como si el bosque actuara como un filtro purificador, reteniendo todo lo artificial y permitiendo pasar únicamente la verdad desnuda. Esto me recuerda poderosamente a la historia bíblica del profeta Elías, una referencia cultural ineludible. A menudo imaginamos a los profetas como figuras estruendosas gritando consignas en las esquinas de las plazas. Pero el relato cuenta que Elías estaba agotado, tenía miedo, huyó al desierto y se escondió en una cueva esperando una señal de Dios. Y hubo un gran viento huracanado, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto devastador. Pero la divinidad tampoco se encontraba en el terremoto. Acto seguido se desató un fuego abrasador. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después, solamente cuando todo el ruido se apagó, se escuchó una voz suave y apacible. Algunas traducciones antiguas lo describen de una manera más poética, lo llaman el sonido del silencio absoluto. Aquí es precisamente donde radica la noticia del momento, esa inquietud que ha estado rondando en la cabeza de muchos compatriotas últimamente. La pregunta que lanzamos al aire esta tarde es crucial. ¿Realmente el Creador ha guardado silencio ante nuestra crisis? ¿O será que el escándalo de este mundo moderno simplemente no nos deja escuchar? Tenemos esa mala costumbre política de pensar que si la divinidad quisiera darnos un comunicado oficial, utilizaría un megáfono o una cadena nacional. Creemos que gritaría por encima del tráfico del periférico, del ruido de la televisión y de los podcasts que nos taladran los oídos. Pero, ¿y si la verdadera diplomacia del amor no necesita levantar la voz? ¿Qué pasaría si la voz de Dios fuera una frecuencia constante suave, una señal que nosotros mismos hemos sepultado bajo toneladas de escombros informativos y ruido mediático? Señoras y señores, ese círculo de silencio en el bosque no es una trampa estratégica, al contrario, se percibe como una invitación formal a la diplomacia del espíritu. Nos sugiere una verdad incómoda para la vida moderna. La paz no es un producto que tengas la obligación de salir a manufacturar o legislar. La paz es el remanente, lo que queda cuando retiras todo lo artificial del sistema. Cuando el motor de la industria se apaga, las pantallas se van a negros y la lucha de poder cesa, no encuentras un vacío de poder. Lo que descubres, amable audiencia, es la certeza absoluta de que no estás solo en esta trinchera. Claro, seamos realistas, no todos podemos tomar un vuelo a Washington para refugiarnos en esa catedral de musgo, pero lanzo la interrogante sobre si somos capaces de establecer nuestros propios perímetros de seguridad y silencio. ¿Qué sucedería en la nación si te atrevieras a cortar la señal del ruido por tan solo 10 minutos el día de hoy? No se trata de lograr una meta productiva ni de meditar con fines de lucro, sino simplemente permitir que el polvo se asiente en el fondo del vaso, como cuando se calman las aguas turbias. Es muy probable que aquel arquitecto que te diseñó haya estado transmitiendo un mensaje urgente todo este tiempo, repitiendo incansablemente: estoy aquí, sigo presente en la mesa de negociaciones. La realidad es que solo necesitábamos que el entorno global bajara el volumen lo suficiente para poder captar la frecuencia correcta. Y ahora que el ruido mediático se ha desvanecido un poco, estamos empezando a descifrar los titulares que estuvieron redactados frente a nosotros todo el tiempo. Nos están llegando reportes de última hora directamente desde los inmensos bosques de secuoyas en el estado de California, información que está dando la vuelta al mundo. Seguramente ya habrán escuchado los rumores en los pasillos o en las redes, pero permítanme confirmarles los datos. Una secuoya titánica, testigo de incontables eras, finalmente perdió la batalla contra la gravedad y se desplomó, marcando el fin de una época. ¿El gigante cayó?
y cuando los equipos de botánicos e historiadores llegaron a la zona cero para realizar la autopsia del núcleo y mapear el clima de los últimos 2000 años, el hallazgo fue estremecedor. Las declaraciones indican que las configuraciones encontradas en la veta de la madera no son simples líneas aleatorias de la naturaleza. Afirman los expertos que existe un parecido sorprendente con la escritura antigua, específicamente con el arameo, la lengua que habló el mismísimo Jesús de Nazaret. Sin embargo, más allá del debate lingüístico que esto genera, lo que verdaderamente nos detiene en seco es el contenido del mensaje revelado. Históricamente estamos condicionados a esperar que los libros de historia sean redactados por los vencedores y los poderosos. Esperamos encontrar registros catastróficos, guerras civiles, terremotos devastadores, incendios forestales y el ascenso y caída de los reyes del mundo. Esperamos el escándalo, las noticias ruidosas. Sin embargo, este cronista ancestral no llevó registro de ninguno de esos eventos mediáticos. Según el análisis forense de los anillos, este testigo natural únicamente documentó actos de bondad que permanecieron ocultos al ojo público. Un anillo que data del año 400 no reporta la caída del Imperio Romano, sino que narra la historia de un desconocido compartiendo su agua con un moribundo en el camino. Un registro de la oscura Edad Media no habla de la peste bubónica, sino de la oración silenciosa y ferviente de una madre velando por la salud de su hijo. Y un anillo del siglo pasado no menciona las guerras mundiales que desangraron al planeta, sino un instante sagrado de perdón entre dos hermanos que estaban distanciados. Todo esto parece indicar que para el planeta Tierra y muy probablemente para el Creador que lo administra, la perspectiva es otra. La verdadera historia del universo tiene una narrativa muy distinta a los libros de texto oficiales que nosotros redactamos en las escuelas. Nosotros como sociedad registramos el ruido y la controversia. La creación, en cambio, lleva un registro riguroso del amor. Esto me ha llevado a reflexionar profundamente sobre las profecías del libro del Apocalipsis, donde se menciona el famoso libro de la vida. Frecuentemente crecemos con un pavor terrible hacia ese expediente, temiendo que sea una auditoría final. Lo imaginamos como un registro judicial de nuestros errores, una lista negra de cada vez que fallamos o violamos la ley moral. Pero me pregunto si hemos interpretado mal la Constitución divina y si el libro de la vida es en realidad un archivo de todo aquello que creíamos perdido en el olvido. Cada lágrima que secaste a un extraño, cada moneda que diste sin buscar reconocimiento ni deducir impuestos, cada gesto solidario. Cada vez que tuviste la prudencia de tragarte una palabra hiriente y elegiste la diplomacia de la paz en su lugar. Tenemos la tendencia política de pensar que nuestras pequeñas vidas no impactan las encuestas porque nadie las está televisando. Pensamos erróneamente que si no salió en la prensa, si no hubo aplausos masivos, si no transformó la economía nacional, entonces no fue un hecho real. Sin embargo, este testigo silencioso y milenario, sugiere en su declaración que absolutamente nada se pierde en la administración del universo. Insinúa que el cosmos es increíblemente sensible a la vibración del amor y que la bondad humana tiene peso. Deja una marca física indeleble en la estructura misma de la realidad, tan tangible como un anillo en la madera de un árbol viejo. Es un pensamiento que nos obliga a la humildad. ¿No creen? Si hoy en este 2026 cayera un árbol que tuviera el registro de tu gestión este último año, ¿cómo luciría esa veta? ¿Mostraría la ambición desmedida, la tensión constante y las discusiones estériles? ¿O encontraríamos algo digno de ser preservado para la eternidad? ¿O tal vez simplemente vendría a tu memoria ese instante crucial, ese momento de absoluta humanidad en el que sostuviste con firmeza la mano de tu amigo mientras atravesaba el doloroso valle del luto? Muy probablemente ante la mirada escrutadora del Creador, esa conexión humana sea la única fracción de nuestra existencia que realmente se cristaliza y perdura en el tiempo. Todo lo demás, amigos, es pura fachada.
Es simplemente savia y corteza que se desvanece. Pero el amor, esa es la madera noble, la estructura resistente que sostiene el edificio de la vida. El amor es en última instancia el único elemento que logra subsistir ante la erosión de los años. Así que mientras transcurres tu jornada sintiéndote invisible ante el sistema, pasando desapercibido en la multitud y probablemente sintiendo que tu esfuerzo no es valorado, te invito a recordar la fortaleza de la secuoya. Tengan presente que están redactando su propia historia y el autor supremo no está desperdiciando ni una sola coma. Ahora hagamos memoria de los titulares que marcaron la agenda informativa a principios de esta semana. Analizamos con detenimiento las imágenes oficiales que nos llegaron desde la recepción de Chanukah, directamente desde los pasillos del poder en la Casa Blanca. Vimos al mandatario, a los diplomáticos y a los invitados de honor, todos testigos de la iluminación de la menorá. Sin duda, es una temporada estéticamente hermosa, ¿no les parece? Se nos presenta como una época de luces desafiando a la oscuridad, un periodo designado en el calendario para conmemorar los milagros históricos. No obstante, mientras nuestra atención se fija en las luces decorativas de nuestras ventanas y en el alumbrado público de las grandes urbes, algo mucho más silencioso está ocurriendo. Y me atrevería a decir que es un fenómeno probablemente aún más milagroso, el cual ha sido hallado en las profundidades de la Tierra bajo la imponente cadena de los Montes Apalaches. Los equipos de exploración dieron con una caverna formada enteramente de cuarzo y dispersas por toda la superficie del suelo, encontraron innumerables piedrecitas blancas de tamaño diminuto. Quiero aclarar que no se trata de gemas preciosas, no estamos hablando de diamantes de alto quilataje, son simples guijarros blanquecinos perfectamente lisos. Son esféricos y su particularidad es que no destellan con radiación nuclear, sino que emiten una calidez, una fluorescencia delicada, que parece tener vida propia. Sin embargo, lo que realmente ha captado la atención de los expertos no es la luz que emiten, sino su ergonomía perfecta. Dicen los reportes que al recoger una, nunca se queda inerte en tu mano. De manera sorprendente se amolda a la curvatura exacta de tu palma, como si hubiera sido tallada artesanalmente para ti y únicamente para ti hace más de 1000 años. Y sobre la experiencia sensorial, las noticias reportan que al sostener una de estas piezas, esa presión aplastante de la soledad, que a veces nos asfixia, simplemente se disipa en el aire. No se trata de una experiencia de poder político ni económico, es una vivencia profunda de ser plenamente comprendido, de ser reconocido en la totalidad de tu ser. En el mundo actual parecemos estar obsesionados con la fama, buscando desesperadamente ser reconocidos por las multitudes en las redes sociales. Observamos las pomposas ceremonias en Washington, codiciamos estar en las listas exclusivas de influencia y vivimos contando seguidores. Luchamos encarnizadamente para hacernos de un nombre en la sociedad. Existe un anhelo colectivo casi patológico por ser validados y reconocidos por la masa. Sin embargo, este insólito descubrimiento en la caverna nos apunta hacia una clase de reconocimiento radicalmente distinta, evocando un misterioso compromiso citado en el libro del Apocalipsis. Recordemos las palabras de Jesús cuando declara: «Al que venciere, le otorgaré una piedrecita blanca y en esa misma piedra habrá un nombre nuevo inscrito, un nombre que nadie más conoce salvo aquel que tiene el privilegio de recibirlo». Siempre he sentido una profunda fascinación por ese pasaje bíblico, aunque debo confesar que nunca había logrado comprender su magnitud genuina hasta el día de hoy. En el contexto del mundo antiguo, recibir una piedrecita blanca podía significar un veredicto legal de total inocencia ante un tribunal. También podía simbolizar una invitación exclusiva para asistir a un banquete real. Pero esto, una piedra con un nombre secreto grabado, implica que quien eres, en realidad, nunca estará definido por tu empleo, ni por tu afiliación a un partido político, ni por tus errores pasados, o las etiquetas que el mundo te impone. Esto sugiere con mucha fuerza que existe una versión auténtica de ti,
una identidad que únicamente Dios conoce, un nombre secreto, prácticamente un apodo íntimo entre el Creador y tú. Un nombre que apela directamente a tu carácter más profundo, a tu yo genuino, a la persona que fuiste diseñado para ser mucho antes de que la sociedad te dictara quién debías ser. Vivimos inmersos en la era de la producción en masa, donde la individualidad se pierde. Absolutamente todo parece ser una copia de otra copia. Somos tratados como simples datos estadísticos, como votantes en una urna, consumidores, en un mercado, meras cifras, en el engranaje del sistema. Resulta verdaderamente sencillo en esta coyuntura sentirse como una simple pieza de repuesto desechable y sustituible. Sin embargo, esa pequeña piedrecita blanca nos susurra un mensaje contracultural y poderoso, nos dice que no eres una copia más del montón. Nos confirma con certeza, estás hecho a la medida, eres un diseño exclusivo. Los invito a reflexionar profundamente sobre la intimidad que conlleva esa afirmación. No hablamos de un Dios que administra el universo fríamente como si fuera el director ejecutivo de una transnacional, sino de un Dios que guarda un nombre secreto para ti en su bolsillo. Un nombre que encapsula la totalidad de tu existencia, abarcando tus heridas, tus esperanzas, tus peculiaridades y tus más grandes aspiraciones. Así que mientras contemplas las luces festivas a lo largo de esta semana, ya sea que estén adornando el árbol oficial en la Casa Blanca o brillando en la fachada de la casa de tu vecino, permite que te recuerden la comunidad que compartimos como humanidad. Pero si acaso te sientes solo, si te sientes como un rostro anónimo perdido en la multitud, te pido que cierres los ojos por un momento. Siente esa presión imaginaria en tu mano fresca, lisa y ajustándose perfectamente a tu piel. No estás extraviado en el caos de este mundo cambiante. Eres plenamente conocido y valorado por quien realmente importa. Te saludo con el respeto de siempre, recordándote que llevas un nombre propio y que eres amado con una intensidad que rebasa nuestro entendimiento humano. Hoy revisaba los titulares alarmantes de esta mañana. Seguramente tú también te topaste con esas notas rojas al prender el televisor o revisar tu celular. Las autoridades sanitarias están con el Jesús en la boca, lanzando una alerta máxima sobre una nueva moda digital que se está virilizando peligrosamente. Estamos hablando de un cóctel mortal en este año 2026. Tanto chavitos como gente ya mayor están combinando licores de alta graduación con bebidas energéticas y cafeína concentrada, buscando desesperadamente una puerta falsa para escapar de su realidad. Y les confieso, esto me parte el alma porque denota una sed espiritual tremenda, un vacío que no se llena con nada. ¿No lo creen? Vivimos con una urgencia bárbara por silenciar el ruido de afuera y, peor aún, el ruido que traemos adentro. Pero fíjense en el contraste: mientras aquí abajo nos estamos matando con mezclas tóxicas buscando la salida de emergencia, allá arriba en los cielos helados de Alaska está ocurriendo un fenómeno que ha dejado a los científicos con el ojo cuadrado. Lo han bautizado como la Gran Sinfonía de la Aurora Boreal, un espectáculo que va más allá de lo visual. Las luces del norte siempre han sido una postal hermosa, eso nadie lo niega. Pero recientemente, en este 2026, los observadores se dieron cuenta de que no es un baile al aventón. Se mueven con patrones, con ritmos como olas en el mar. Y aquí viene lo increíble: cuando los investigadores agarraron esos datos de luz y los pasaron a frecuencias de audio, no escucharon estática ni ruido basura. No se oyó el caos de un universo vacío y frío. Lo que escucharon fue una melodía pura y dura. Descubrieron una estructura armónica compleja, una verdadera canción celestial. Y lo mejor es que la borrachera de esta luz no te deja cruda, no te pone en peligro. Los reportes indican que hasta las plantas se ponen más frondosas bajo ese resplandor, y que la gente que lleva años con insomnio, al pararse bajo esa luz esmeralda y alzar la vista al firmamento, encuentra por fin la paz para cerrar los ojos. Es como si el planeta entero nos estuviera cantando una canción de cuna para arrullarnos. Esto me remite inmediatamente al inicio del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
El firmamento proclama la obra de sus manos. Muchas veces leemos ese pasaje y pensamos que es pura poesía bonita, una metáfora para adornar el domingo. Pero ojo, la palabra original en hebreo para contar implica una narrativa, una plática, un discurso activo. El universo no es solamente un hueco negro helado e indiferente lleno de piedras ardiendo a lo lejos. Es una catedral inmensa y el coro está en plena función. Y vaya que nos hace falta este recordatorio en los tiempos que corren. Cuando nos clavamos en las pantallas de nuestros aparatos, cuando vemos el desgarriate que impera en el mundo, nos da la sensación de que el timón se rompió y vamos a la deriva. Se siente uno solo, como abandonado en un cuarto oscuro donde a nadie le importas. Por eso intentamos fabricar nuestro propio consuelo, aunque sea chafa. Recurrimos a la botella, al vicio digital o a cualquier distracción barata. Pero el cielo sobre Alaska nos está contando una historia muy diferente. Nos está gritando que vivimos bajo un techo seguro, un techo que fue pintado con la mano de un artista. Sugiere que esto no fue un estallido a lo loco, sino una partitura musical compuesta con todo el amor del mundo. Y piénsenlo, si hay música a fuerza, tiene que haber un compositor. Y si hay una canción de cuna, es porque hay un padre cuidando el sueño. No somos huérfanos vagando en la oscuridad de la nada. Somos hijos descansando en una recámara, donde papá dejó la luz de noche prendida y puso música suave para que descansemos tranquilos. No tienes que empinarte el veneno para encontrar un poquito de paz. Lo único que tienes que hacer es levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Así que esta noche, si sientes que la angustia te aprieta el pecho, si te gana la tentación de adormecerte para no sentir el peso del universo, trata de recordar esa melodía del norte. La belleza existe, el orden existe, no todo es caos. Estás resguardado bajo el manto divino. Yo sé que cargamos con un costal muy pesado, ¿a poco no? Y no hablo de deudas o cosas materiales, hablo de los recuerdos de esas pláticas hirientes que quisiéramos borrar del disco duro. Esos momentos donde nos hicieron pedazos el corazón o donde nosotros fuimos los villanos del cuento. Tenemos la maña de guardar todos esos triques en el sótano de la mente, le echamos doble llave y tiramos el candado al río tratando de olvidar. Pero me llegó el reporte de un valle en Montana que me hace cuestionar si no hemos estado buscando la sanación en los lugares equivocados. Resulta que descubrieron un manantial en esa zona. El agua es tan cristalina, tan pura, que dicen que es imposible distinguir dónde termina el aire y dónde empieza el espejo del agua. No es agua mágica, no te va a curar la diabetes ni a pegar los huesos rotos. Pero la gente que va y bebe de ahí regresa contando un milagro diferente, uno que ocurre adentro en el alma. Se cuenta entre la gente que incluso después de haber saciado su sed, la memoria del trauma persiste evocando con claridad aquella traición que nos partió el alma y el amargo sabor del fracaso rotundo. Los hechos históricos y la realidad de lo sucedido se mantienen firmes, inalterables, pero esa carga insoportable que llevábamos en los hombros se ha desvanecido por completo. Esa hiel, esa amargura profunda se ha marchado. El dolor punzante y agudo que provoca el arrepentimiento ha sido simplemente purificado como si el agua lo hubiera lavado todo. Ahora tienen la capacidad de observar sus viejas cicatrices y experimentar únicamente una paz profunda. Pueden mirar a los ojos a sus antiguos adversarios y sentir genuinamente pura compasión. Todo esto me trae a la mente un relato milenario que encontramos en el libro del Éxodo. Es imposible no recordar la historia de las aguas de Mara. El pueblo de Israel acababa de lograr su escape de las cadenas de la esclavitud, pero se encontraban en una situación crítica, muriendo de sed en medio del desierto implacable. Cuando finalmente hallaron una fuente de agua, la decepción fue brutal porque era amarga, venenosa, un líquido que resultaba imposible de beber para sobrevivir.
Fue entonces cuando el Creador le señaló a Moisés un pedazo de madera, un simple madero o árbol, y le dio la instrucción precisa de arrojarlo a las aguas contaminadas. Observen con atención lo que ocurrió después. Dios en ningún momento hizo que el agua desapareciera ni la secó milagrosamente. Tampoco los teletransportó mágicamente a la orilla de otro río cristalino. Lo que hizo fue transformar la esencia y la naturaleza misma de ese líquido vital. Convirtió aquello que era amargo en algo dulce y bebible, y creo firmemente que muchos de nosotros en nuestra vida diaria estamos esperando que el cielo nos regale amnesia. Elevamos nuestras plegarias diciendo: Señor, por favor, ayúdame a borrar esto de mi mente, ayúdame a olvidar para siempre. Tenemos la errónea creencia de que sanar significa que lo malo nunca ocurrió, o que debemos llegar a un punto donde esos recuerdos jamás vuelvan a nuestra cabeza. Sin embargo, la verdadera sanación es un reto mucho mayor que el simple olvido. Sanar de verdad implica tener la memoria intacta, recordar cada detalle pero sin sentir dolor alguno. La gracia no es un intento desesperado por borrar el ayer. La gracia es ese poder inmenso para mirar al pasado fijamente a los ojos y decirle con firmeza: ya no tienes poder para lastimarme. Se trata de tener la capacidad y la fortaleza de caminar tranquilo a través del cementerio de tus antiguos errores y equivocaciones y no sentir que ningún fantasma del pasado te está persiguiendo ni respirando en la nuca. Hay que reconocer que no todos logramos llegar físicamente a ese arroyo cristalino allá en las montañas de Montana. Pero me pregunto si sería posible pedir esa misma agua milagrosa justo en el lugar donde estamos sentados ahora mismo, en nuestra propia realidad. Hablo del agua de Mara, porque seguramente hay un recuerdo específico que estás guardando en lo más profundo de tu ser en este instante. Algo sumamente amargo, algo que te deja un sabor a ceniza y polvo en la boca cada vez que tu mente regresa a ese momento. No es necesario que finjas que eso nunca pasó, ni tampoco tienes que forzarte violentamente a superarlo de la noche a la mañana. Pero quizás, solo quizás, puedes pedirle a Dios que lance ese madero a tus aguas amargas, para alterar la química de tu corazón, para sacar ese aguijón venenoso de la herida abierta de tal forma que lo único que permanezca sea la valiosa sabiduría y lecciones que obtuviste de esa experiencia. Imagina por un momento poder mirar hacia atrás en la película de tu vida con cero resentimientos, cero vergüenza, sintiendo únicamente una aceptación silenciosa y serena del camino que te trajo hasta este punto. Esa es el agua dulce, la verdadera sanación, y está disponible para ti hoy. Permite que tu amargura se transforme en dulzura en este año 2026. Gracia y paz para todos. Y entrando de lleno en materia política, en el núcleo de la política exterior, siempre debe prevalecer el interés nacional de los Estados Unidos. Ocurrió algo verdaderamente insólito, un suceso inimaginable en una noche marcada por el destino para los ciudadanos estadounidenses en el mero corazón de Kansas, dejando a todos perplejos. Se desataron tormentas de granizo brutales, lanzando trozos de hielo irregulares como proyectiles que perforaron techos, destrozaron parabrisas y arrasaron con campos de cultivo enteros. Mientras tanto, a lo largo del bajo río Colorado, muy cerca del lago Mead, los niveles del agua se desplomaron a una velocidad verdaderamente alarmante. Quedaron al descubierto tramos antiguos del lecho del río que llevaban décadas ocultos, revelando formaciones geológicas que muy pocos expertos pudieron explicar al momento. Y fíjense nada más, en el desierto de Sonora, al sur de Arizona, varios testigos reportaron una impresionante columna vertical de fuego que emergía de la tierra durante la noche, y por si fuera poco, cerca del Gran Lago Salado en Utah, los sensores detectaron una caída súbita en la salinidad. 4 regiones distintas, 4 elementos, daños tangibles y reales. Estamos ante eventos naturales excepcionales, casos aislados y meras coincidencias. ¿O se trata acaso de señales de advertencias claras, que han quedado inscritas en la propia tierra que pisamos? Todo este caos comenzó justo antes de que despuntara el alba.
Sobre las llanuras centrales en ese día inquieto de 2026, cuando la noche se resiste a soltar su presa y el cielo se percibe frágil como vigilando, la atmósfera se sentía extrañamente quieta, una calma pesada y densa. No se escuchaba ningún trueno, no sonaban sirenas de alerta, solamente se veía un techo bajo de nubes grises colgando sobre las tierras de labranza despejadas. Los primeros en percatarse de que algo andaba muy mal fueron los conductores que madrugan y los campesinos que ya estaban en los campos cercanos al río Republican. Lo que ellos esperaban era una lluvia breve y pasajera para refrescar la tierra. Lo que cayó en su lugar fue hielo sólido, y no era granizo ordinario sino minerales con formas tan extrañas que nadie lograba encontrar las palabras para describirlas. Lo que encontraron en el suelo dejó a todos helados. Algunos pedazos eran alargados retorcidos, asemejándose de manera macabra a astillas de hueso expuestas. Otras piezas, por el contrario, presentaban caras facetadas casi con una perfección geométrica imposible, como si hubieran sido talladas a mano por un artesano invisible en lugar de ser simples deformaciones naturales. Un testigo visiblemente alterado declaró ante las cámaras que aquello lucía demasiado intencional para ser obra del azar. Y ojo, porque en cuestión de pocos minutos, el terreno quedó completamente tapizado por este fenómeno. Fue una lluvia de proyectiles de hielo que oscilaban entre el tamaño de una pelota de golf y casi el volumen de un puño cerrado, azotando sin piedad los tejados, destrozando parabrisas y golpeando la tierra desnuda con una furia inusitada. Sin embargo, familia, no fueron los daños materiales lo que sembró el verdadero pánico y perturbó a la población. Eso fue lo de menos. Lo que realmente quitó el sueño fueron las formas grotescas. Varias de estas piedras presentaban bordes afilados como navajas, extrañas bandas estratificadas y, lo más insólito, centros completamente huecos. Un mecánico de la localidad, hombre de manos curtidas, sostuvo una de estas piezas frente a la lente y con voz apenas audible y llena de temor soltó la neta. Dijo textualmente: «Llevo toda mi vida viendo granizadas, compadre, pero por mi madre, que nunca había visto algo como esto en mis años». Como era de esperarse en estos tiempos modernos, los teléfonos celulares salieron de inmediato de los bolsillos para documentar el extraño suceso. Las grabaciones, que ya están circulando viralmente por todas las redes sociales, muestran a los residentes colocando el granizo sobre los cofres de los autos y barandillas, comparándolos entre sí con total incredulidad. Fíjense, nada más algunas tenían una forma de espiral perfecta, mientras que otras eran planas parecidas a discos voladores o monedas extrañas caídas del cielo. Una señora del condado de Clay relató con nerviosismo que en el instante preciso en que tocó una de estas piedras, ésta se partió de manera limpia, casi quirúrgica. Se abrió justo por el centro, tal cual como si se hubiera separado a través de una costura invisible, algo que desafía toda lógica del hielo común. Se sentía mal, confesó ella con escalofríos recorriéndole el cuerpo. No es que fuera peligroso, sino que se sentía simplemente incorrecto, como si no perteneciera a este mundo. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que hubo una granizada localizada, pero aquí viene lo raro. El radar no mostró absolutamente nada extraordinario en la zona. No había ninguna supercelda ni esas corrientes ascendentes extremas que normalmente explicarían formaciones de hielo tan bizarras y complejas como estas. Los meteorólogos, rascándose la cabeza ante la falta de respuestas, dieron explicaciones bastante cautelosas para no alarmar más a la ciudadanía. Hablaron de ciclos de congelación rápida, bolsas de aire turbulento y gradientes de temperatura excepcionales. Teorías que suenan razonables en papel, pero que se quedan muy cortas e incompletas ante la realidad. Ninguna de esas teorías explicaba por qué tantas piedras compartían esas geometrías antinaturales y repetitivas a lo largo de kilómetros y kilómetros de terreno. Cuando la tormenta finalmente pasó, el silencio regresó de golpe, pero no fue un silencio de paz, sino una calma tensa.
Fue demasiado rápido sin esa lluvia persistente que queda después sin vientos, solo campos saturados de hielo, derritiéndose bajo un cielo pálido y fantasmal. Los científicos que examinaron después las imágenes recabadas hablaron con pincitas midiendo cada sílaba para no comprometerse, eligiendo sus palabras con sumo cuidado, inusual, estadísticamente excepcional, un fenómeno nunca completamente comprendido por la ciencia actual de este 2026. Nadie se atrevió a afirmar tener certeza absoluta, y déjenme decirles que eso fue probablemente lo más honesto que se leyó en todo el Internet sobre el tema. Otros, sin embargo, miraron más atrás en la historia no para descartar a la ciencia, sino para ampliar la perspectiva y buscar respuestas en textos antiguos. Algunos citaron el libro del Éxodo recordando con temor aquel pasaje bíblico donde cayó granizo mezclado con fuego del cielo. Otros señalaron directamente al Apocalipsis, donde el granizo no se describe solo como un simple clima severo, sino como una señal divina inminente. No es una prueba irrefutable ni un veredicto final, sino una señal de alerta. Aún así, sostengo estos fragmentos con manos abiertas y humildes, no con puños cerrados de ira. Las Escrituras nos llaman a estar vigilantes, mis amigos, no a emitir juicios precipitados, ni a caer en el pánico colectivo. Jesús habló claramente de señales en los cielos y en la tierra, y no fue para satisfacer nuestra curiosidad morbosa, sino para despertar nuestra atención dormida. Así que estoy aquí frente a ustedes no como alguien que declara saber qué significa esto con exactitud, sino como alguien que se niega rotundamente a mirar hacia otro lado. ¿Fue esto simplemente un evento atmosférico excepcional, una rareza de la naturaleza que ocurre una vez en la vida? Posiblemente fue un duro recordatorio de que la creación aún se mueve de formas que escapan totalmente a nuestro control y a nuestra comprensión humana. Eso parece más difícil de negar, pues la verdad es que no sabemos qué pasará después y no afirmamos tener una revelación profética en nuestras manos. Solo mantenemos las sagradas escrituras abiertas mientras escuchamos atentamente los murmullos del universo que nos rodea en este momento crítico. Déjanos tu comentario aquí abajo si crees que Dios nos está hablando con estas señales o si es pura coincidencia. Si sientes la misma inquietud en el pecho, lo que suceda después podría desafiar nuestra comprensión y pedirnos que miremos con más claridad lo que viene. Cambiando de tema radicalmente, nos vamos a un antiguo y extenso corredor fluvial allá en el árido suroeste americano. De repente este lugar se convirtió en el foco de una inquietud silenciosa y una sobria reflexión a lo largo de toda la cuenca del río. Hablamos del majestuoso Colorado cerca del lago Mead. Los observadores llegaron al amanecer esperando ver una caída de nivel rutinaria y normal. Pero lo que encontraron en su lugar fue algo mucho más perturbador que les heló la sangre al instante. Secciones enteras del lecho del río estaban completamente expuestas, secas y desnudas, revelando tierra que los registros modernos jamás habían documentado anteriormente. Esto no era el retroceso gradual y familiar que siempre vemos en los informes de sequía, esto era otra cosa mucho más drástica. Las imágenes satelitales de hace solo unos días antes mostraban agua cubriendo estas extensiones sin problema alguno, lo cual hace esto inexplicable. Sin embargo, ahora justo donde el río había fluido con fuerza durante siglos, solo quedaba tierra firme, polvorienta y desolada. Lo que se descubrió en el fondo no era ese sedimento suave ni los depósitos de tierra recientes que todos esperaban encontrar. Por el contrario, se toparon con estratos geológicos totalmente endurecidos, formaciones que habían permanecido extensamente selladas y ocultas bajo el flujo constante del agua corriente durante siglos. Conforme las brigadas de inspección y los grupos de expertos lograban avanzar y se acercaban más a la zona cero, los detalles observados solo servían para profundizar el misterio. El lecho del río, ahora totalmente expuesto, exhibía canales que parecían tallados a mano y estrías lineales sumamente agudas.
además de presentar configuraciones minerales que resultan completamente inconsistentes con los procesos de erosión reciente que la ciencia conoce. Algunas de estas formaciones rocosas sugerían una exposición sostenida a la intemperie en una antigüedad muy distante, algo que jamás se habría anticipado bajo un mecanismo fluvial, que se presume continúe ininterrumpido. Los especialistas del Servicio Geológico han confirmado el dato estremecedor: partes de esta superficie no habían visto la luz del sol desde mucho antes de que comenzaran las mediciones sistemáticas modernas. Los hidrólogos han señalado una tormenta perfecta, una sequía récord sin precedentes, una lamentable mala gestión de los embalses y el innegable declive climático. Todos factores genuinos, ampliamente documentados y absolutamente innegables. Sin embargo, hasta los más escépticos tuvieron que reconocer la total excepcionalidad de este momento histórico. Un investigador veterano con años en el campo hizo notar un hecho alarmante: la velocidad vertiginosa a la cual estas secciones se hicieron visibles está comprimiendo procesos de décadas enteras, reduciéndolos a una cuestión de meros meses. Las inspecciones terrestres apoyadas por avanzada tecnología de sonar revelaron trayectorias fluviales aún más ancestrales ocultas bajo el mineral ahora expuesto, mostrando canales mucho más estrechos y cortes, en la tierra más hondos, clara evidencia de que el río ha fluido y se ha detenido en el pasado, frecuentemente durante periodos de gran agitación y turbulencia planetaria. Tales descubrimientos son considerados verdaderamente excepcionales en la hidrología actual. Para algunos observadores, este sitio ha despertado un lenguaje mucho más ancestral y místico. Las escrituras sagradas frecuentemente tratan a los ríos como demarcaciones divinas, como líneas vitales y como testigos silenciosos de las transiciones de la humanidad. Y es que cuando los ríos finalmente se secan, los fragmentos olvidados son revelados, y los cruces que antes parecían imposibles de pronto se vuelven viables. No invoco estos textos antiguos como una declaración de hechos, sino como serios recordatorios de que la humanidad siempre ha contemplado las aguas con sumo cuidado, especialmente cuando éstas deciden retirarse. Los escépticos piden restricción y prudencia, y están en todo su derecho de hacerlo. Mientras tanto, la ciencia continúa reuniendo datos incansablemente. Los modelos de predicción están siendo refinados y ajustados a marchas forzadas. Ninguna interpretación solitaria permanece aún por encima del resto, aunque la crónica histórica confirma esto extensamente. La realidad contundente es que el río Colorado jamás se había revelado ni expuesto tanto ante nuestros ojos como lo hace ahora. En el lapso de una sola generación hemos sido testigos de cómo un río que moldeó civilizaciones enteras está en franco retroceso, descubriendo aquello que el tiempo se había encargado de ocultar celosamente. ¿Acaso esto representaba el fin destinado para todos nosotros? ¿Representaba el destino ineludible para nuestra nación o representaba tal vez una señal divina recordando a toda América que el momento profético se encuentra mucho más cerca y activo de lo que la mayoría se atreve a considerar? Ninguna conclusión ha sido aprobada oficialmente. Sin embargo, una verdad subsiste en el ambiente, no con el afán de alarmar a la población ni para descartar los hechos. Observamos, asimilamos, y la sabiduría constantemente nos ha instruido a no ignorar jamás tales momentos trascendentales de cambio. Y aquellos que lo contemplaron no consiguen sacudirse la extraña sensación de que un mensaje enviado desde el cielo acaba de tocar el suelo. Cambiando de escenario, era ya entrada la noche. Se sentía como una onda expansiva en la oscuridad del desierto de Sonora, justo al sur de Arizona. Un vasto territorio dominado por el calor, el mineral y el silencio absoluto. Lejos de la mancha urbana y de las carreteras principales, esta es una localidad remota donde la oscuridad resulta habitualmente completa y abrumadora. Sin embargo, en una noche reciente de este 2026, esa negrura fue interrumpida de golpe, pero curiosamente no por ningún sonido. Testigos oculares ubicados en una pista desértica remota
describen una ignición repentina a ras de suelo ocurrida sin detonación alguna ni trueno que la anunciara. Una columna vertical de fuego ascendió con potencia hacia arriba desde la superficie, resplandeciendo en un tono blanco anaranjado intenso contra el cielo negro, manteniéndose firme sin derivar ni doblarse siquiera un poco ante las ráfagas del viento. Permaneció erguida totalmente estable como si estuviera anclada en esa posición. Las estimaciones situaron la columna entre 20 y 40 pies de altura. La llama parecía estar estratificada con un núcleo mucho más brillante y bordes más lentos y oscuros que ondulaban hacia afuera con un ritmo extrañamente medido. Diversos observadores expresaron con asombro que la combustión parecía pulsar sutilmente expandiéndose y contrayéndose como si fuera alimentada desde las profundidades de la tierra en lugar de consumir algo arriba. Lo que más perturbó a los testigos fue la total falta de normalidad del evento. Lo insólito del caso es que la arena circundante no se inflamó en lo más mínimo. La escasa vegetación dispersa permaneció intacta. Un individuo que pasó cerca aseguró que el calor estaba presente, sin duda, pero curiosamente restringido. Debería haberse propagado sin control, declaró después visiblemente desconcertado. Sin embargo, el fuego mantuvo su forma perfecta. Las grabaciones muestran el mismo pilar solitario en medio del desierto, sin bengalas, sin cables y sin rastro de combustible visible. Después de transcurridos apenas 30 minutos, aquella imponente columna de fuego comenzó a contraerse replegándose desde las alturas y descendiendo lentamente hasta extinguirse por completo al tocar el suelo árido. La oscuridad de la noche reclamó su territorio de manera inmediata. Lo más inquietante para los presentes fue que el humo simplemente desapareció sin dejar rastro alguno en el aire. Ninguna vegetación, ni siquiera la maleza más seca, mostró signos de quemaduras en la zona cero. Las inspecciones periciales posteriores y los escaneos térmicos de alta precisión confirmaron que no existía calor residual más allá de la temperatura ambiente natural. Los especialistas en combustión y peritos forenses que analizaron la evidencia videográfica descartaron categóricamente las causas convencionales tras revisar el material cuadro por cuadro. Se eliminaron de la lista de posibilidades las quemas agrícolas controladas, fugas en ductos de gas, el uso de bengalas militares o cualquier tipo de fenómeno eléctrico conocido hasta la fecha. Cada hipótesis científica lograba explicar apenas fragmentos aislados del suceso, pero ninguna teoría lograba abarcar la totalidad del fenómeno que ha sacudido a la opinión pública en este 2026. Ante la falta de respuestas lógicas, inevitablemente un sector de la población ha vuelto la mirada hacia relatos más antiguos. No se trata de declaraciones oficiales, sino de la memoria colectiva y ancestral. Los textos sagrados nos hablan de una columna de fuego que rompía la oscuridad de la noche, enviada con el propósito de guiar a un pueblo entero a través de la incertidumbre del desierto cuando el camino se tornaba difuso. Una luz divina que guiaba y protegía. No obstante, esas mismas escrituras nos recuerdan que el fuego posee una naturaleza dual y cumple una función adicional que no debemos pasar por alto. Funciona como una demarcación estricta, una advertencia contundente de que no todos los caminos están bendecidos bajo protección y que no cualquier aproximación al misterio está permitida para el hombre. Estamos hablando de un fuego que paradójicamente nunca consume la materia, pero que exige mantener una distancia respetuosa y prudente. Es una lumbrera que tiene la capacidad de revelar la verdad oculta, pero que al mismo tiempo impone restricciones severas a quien la observa. Mantengo firmes ambos significados ante ustedes porque el propio texto bíblico los entrelaza de manera inseparable, creando una tensión entre la guía y el peligro. Un vigilante nocturno tiene la obligación de mirar hacia el horizonte de la misma manera que un estudiante debe mantener siempre la disposición y humildad para aprender de lo desconocido. Incluso cuando las llamas brotan de la tierra desnuda y desértica, rehusándose a comportarse como el fuego que conocemos,
El fenómeno solicita ser contemplado con cautela y detenimiento. Ya sea que estemos ante una anomalía natural que la ciencia aún no clasifica o frente a algo que escapa a nuestra comprensión actual, esto marca una ruptura definitiva con la normalidad. El vasto desierto de Sonora ha sido testigo mudo de siglos de silencio, de tránsito de migrantes y de advertencias que se pierden en la arena, pero esto es distinto. Si momentos como este continúan repitiéndose en este año 2026, la prudencia nos convoca a no caer en el pánico colectivo, pero tampoco a ignorar las señales. Lo que pueda acontecer en los próximos días podría demandar de nosotros un discernimiento mucho mayor al que estamos acostumbrados a ejercer. Por otro lado, un cuerpo de agua remoto ampliamente conocido por su amargura y toxicidad ha cobrado protagonismo recientemente. Este lugar se ha convertido de manera repentina en el epicentro de un asombro silencioso y de una reflexión que mantiene intranquilos a los expertos. En el desierto del sur de California, muy cerca de los márgenes del mar de Salton, los instrumentos de monitoreo y las cámaras de vigilancia costera registraron una transformación imposible de explicar por su velocidad. Este lago, que cuenta con una fama infame debido a su altísima salinidad y la casi total ausencia de vida en sus aguas, ha dado un giro inesperado. Manifestó una transición medible, abrupta y contundente dentro de una ventana de tiempo sumamente estrecha. Hablamos de una cuestión de días, no de temporadas climáticas. El agua analizada a través de diversas ensenadas y puntos de control arrojó un resultado que nadie esperaba. Se registró como agua fresca y dulce. En una primera instancia, los técnicos de laboratorio asumieron que se trataba de un error de calibración en los equipos. Los sensores fueron reiniciados y se tomaron nuevas muestras para corroborar. Sin embargo, cada lectura confirmaba la misma historia increíble: los niveles de salinidad habían descendido de manera aguda y drástica. La conductividad eléctrica del agua cambió radicalmente. Incluso los reportes indican que el olor a lo largo de la ribera era distinto, mucho menos acre y menos pesado al olfato. Un investigador de campo declaró con total sencillez que el agua simplemente nunca supo cómo suele saber en esa región contaminada. Esa declaración solitaria fue el detonante para que se ordenara una revisión mucho más amplia y exhaustiva de todo el perímetro lacustre. La evidencia en video proveniente de una cámara costera fija muestra la superficie del lago comportándose de una manera inusual durante ese mismo periodo de tiempo. Se pudieron apreciar corrientes sutiles y movimientos fluidos en zonas donde el agua históricamente suele estar estancada y muerta. Una línea muy débil, prácticamente una frontera visible, transitó pausadamente a través de la superficie del agua ante el lente de la cámara. Parecía como si dos cuerpos de agua con propiedades físicas totalmente distintas se estuvieran encontrando, reuniéndose y sosteniendo su forma brevemente antes de mezclarse. Muestras independientes tomadas corriente arriba y en múltiples puntos estratégicos de la costa terminaron por confirmar esta anomalía hidrológica. Durante un periodo muy breve, el agua de este lago tóxico cayó dentro de los parámetros considerados como potables según los estándares internacionales. Esto no ocurrió de manera permanente ni uniformemente en todo el lago, pero el hecho es innegable y está documentado. Los hidrólogos han señalado que inclusive con afluencias repentinas de agua dulce por lluvias, raramente se altera la composición química de un lago salino de esta magnitud. Mucho menos a esta escala sin una inundación prolongada previa, y sabemos que no había ocurrido tal inundación en la zona. Para el día siguiente las lecturas comenzaron a normalizarse. La amargura característica retornó a las aguas. El lago reasumió su estado familiar y tóxico, dejando atrás solamente datos duros, filmaciones y un sinfín de interrogantes sin respuesta. La comunidad científica ha propuesto diversas explicaciones para tratar de darle sentido a este evento en pleno 2026. Se habla de posibles afluencias subterráneas, acontecimientos de estratificación excepcionales o el desplazamiento temporal de estratos salinos. En teoría, todo es posible.
Pero ninguna explicación resulta completamente satisfactoria dada la velocidad fulminante y la coherencia con la que se presentó esta transformación. Conforme la noticia se propagó entre la población, algunos recurrieron a narraciones mucho más ancestrales. No son reclamos ni conclusiones científicas, sino recuerdos de la fe. El profeta Ezequiel habla claramente de aguas muertas que se vuelven dulces de lugares desolados, que son restaurados a veces brevemente, funcionando como señales divinas. En lugar de andarnos por las ramas buscando el hilo negro o soluciones mágicas, mantengo estos reportes sobre la mesa bien claros, no como una prueba irrefutable ante un juez, sino como un severo recordatorio de que la humanidad siempre se le ha quedado viendo al agua buscando respuestas divinas cuando la naturaleza se nos pone brava y se sale del guión. La raza escéptica como siempre pidió calma y mesura, y la neta es que merecen ser escuchados en este debate. La naturaleza resulta ser un rompecabezas tremendo, y sus sistemas siempre nos agarran en curva. Sin embargo, incluso entre las voces más prudentes y cautelosas del gremio, existía un consenso innegable en un punto crítico. Eventos de este calibre resultan ser garbanzos de a libra verdaderas excepciones en los libros de historia, y más cuando ocurren en cuencas de sal cerradas a piedra y lodo como esta que nos ocupa. Esta columna no está aquí para gritar «milagro» a los cuatro vientos ni para tirar al loco un misterio legítimo. Un lago amargo se endulzó así de golpe, aunque fuera solo por un parpadeo, para luego volver a su terca realidad. Ya sea que lo tomemos como una advertencia del cielo, un acto de compasión pura chiripa o una extraña convergencia, el momento exige tener la cabeza bien fría y mucho discernimiento. Y es que, cuando las aguas cambian de bando y se transforman, aunque sea un ratito, la sabiduría de los abuelos siempre nos ha enseñado a parar la oreja y poner mucha atención. Justo en las vísperas, en esos días ajetreados previos a la Navidad, un sistema de tormentas de esos que nadie invitó comenzó a cocinarse muy lejos de la costa del Pacífico. Al principio los meteorólogos lanzaron la alerta de que la semana navideña podría traer su buen relajo e inestabilidad a toda la costa occidental. Pero no nos hagamos tontos, nada en sus reportes preparó al país vecino para el zafarrancho que se desató la noche del 25 de diciembre del año 2026. Apenas se metió el sol, las estaciones de radar del Servicio Meteorológico Nacional gringo empezaron a marcar focos rojos, señalando dos ríos atmosféricos bestiales formándose a la distancia. De entrada parecían los típicos sistemas del Pacífico Pan con lo mismo. Pero en cuestión de minutos a los técnicos se les heló la sangre al notar algo profundamente perturbador. Esas bandas de nubes no traían el desorden habitual, venían alineadas capa sobre capa girando con una precisión de relojero que daba miedo. Su geometría interna parecía sacada de un cuento antiguo con estructuras que recordaban gachamente a esas famosas ruedas, dentro de otras ruedas que describe el manuscrito del profeta Ezequiel. Para cuando dieron las 12 de la noche esos sistemas gemelos ya estaban tocando tierra firme. Lo que cayó del firmamento no fue la típica lluvia moja tontos ni una precipitación ordinaria. Los equipos de emergencia en el norte de California reportaron de inmediato que las aguas de la inundación traían mañas muy distintas a todo lo que habían enfrentado antes. El líquido brillaba intensamente bajo la luz mercurial de las calles con un tono metálico espeso como atole y moviéndose lento casi con luz propia. El análisis de laboratorio después cantó la verdad y confirmó que eso no era agua pura. Su peso molecular estaba por los cielos y su comportamiento desafiaba toda lógica. Algunos científicos de bata blanca se aventuraron a describirlo como agua pesada. Aunque la verdad sea dicha, ese término se quedó corto para capturar su propiedad más macabra. Parecía tener memoria, guardaba formas e impresiones. Conforme las inundaciones barrieron desde la bahía norte cruzando todo el valle central y bajando hasta Los Ángeles y San Diego, la maquinaria no hizo corto, no echó chispas ni tronó como chinampina.
En su lugar todo se quedó petrificado. Vehículos abandonados a su suerte en la Interestatal 5. Motores, tableros y hasta los cinturones de seguridad se pusieron duros como roca en su sitio, encerrados en una costra tipo caliza en cuestión de minutos, como si alguien le hubiera puesto pausa al tiempo. Un chofer de camión, rescatado de panzazo justo antes de que el líquido tocara su cabina. Luego le contó a los reporteros que aquello no destruía las cosas, las preservaba, las dejaba intactas como si la inundación quisiera levantar un acta notarial de todo lo que tocaba. El territorio mismo empezó a cambiar de piel ante nuestros ojos. En regiones que ya estaban marcadas por incendios forestales como Dixie Bobcat y otras zonas quemadas, el suelo no se vino abajo con deslaves de lodo como todos anticipaban. Al contrario, pegó el estirón. Los bomberos describieron cómo el terreno se hinchaba bajo sus botas, levantando las estructuras en lugar de tragárselas hacia el abismo. De esa tierra saturada y empapada, brotaron extensos cimientos de arenisca, plataformas en terrazas, columnas y conductos que a todas luces eran artificiales y tremendamente antiguos. Vecindarios y colonias enteras fueron empujados lateralmente como si hubieran sido construidos sobre algo más viejo, algo con mucha paciencia que reclamaba su lugar. Las operaciones de rescate se volvieron de plano una misión imposible. Los equipos que intentaban sacar a los residentes desde las ventanas de los segundos pisos se toparon con un fenómeno para el que no hay manual de entrenamiento que valga. Las pobres víctimas, que llegaron a tocar el agua de la inundación, empezaron a perder peso y no en sentido figurado sino físicamente real. Sus cuerpos se volvieron livianos flotando a la deriva dentro de esa corriente plateada, encogidos como si estuvieran suspendidos nuevamente en líquido amniótico. Varios elementos de los equipos de rescate de esos que se juegan el pellejo a diario reportaron por separado una sensación que les heló la sangre, una coincidencia macabra que a nadie dejó indiferente. Aquello no se sentía como un simple ahogamiento masivo, sino como un retorno a los orígenes. Y justo cuando el río Sacramento reventó sus márgenes, en este arranque de 2026 salió a la luz un secreto tremendo. En lugar de dejar el típico lodazal y el tiradero de escombros, la erosión de la tierra destapó una maquinaria bestial oculta en el subsuelo, algo que nadie se esperaba ver. Eran acueductos hechos de puro oro macizo, cruzando las entrañas del estado y alineados con una precisión quirúrgica sobre las fallas y fracturas sísmicas como si buscaran el temblor. Visto desde las alturas, esa red formaba el trazo clarito de un antiguo diagrama de sacrificio ritual, una cosa que te pone la piel chinita nada más de pensarlo. Una geometría tan compleja que ningún ingeniero moderno ni plan de infraestructura actual podría justificar. Los arqueólogos gringos se quedaron con el ojo cuadrado, totalmente pasmados. Este mecanismo es más viejo que la maña anterior a cualquier civilización que conozcamos, pero encajaba con la geología de California como anillo al dedo. Era como si el propio terreno hubiera estado esperando este momento por siglos. Esa sincronización tan perfecta puso a temblar hasta a los expertos más escépticos y serios. Y ojo, que esto no pasó un día cualquiera del calendario. El destino quiso que reventara justo en la mera Nochebuena, cuando todos estaban en la fiesta. Como dicen las Escrituras, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En la teología cristiana, el bautismo por agua es señal de renacer, de volver a empezar. El bautismo por agua y espíritu significa una transformación profunda, un cambio de piel para el alma y para el mundo. Pero no se confundan, esto no fue nada suavecito ni voluntario. Fue una inmersión a lo bestia, una limpieza forzada que nadie pidió pero que todos sintieron. Un renacimiento a la brava sin pedir permiso. La inundación barrió parejo, no distinguió entre los que tienen lana y los que viven al día. Tampoco le importó si eras beato o ateo. Sin embargo, fíjese usted qué curioso, golpeó con una puntería de francotirador a los símbolos del poder.
Se llevó de corbata a los distritos financieros de la bahía y a las fortalezas del espectáculo en Los Ángeles. Los templos modernos del dinero callaron mientras los antiguos salían a la luz. Algunos pastores ya andan diciendo que es el juicio final. Por otro lado, los científicos dicen que es una fase rara de la física climática que no topaban. Otros prefieren no meterse en broncas y no le ponen nombre. Pero la raza calladita empezó a desempolvar sus Biblias buscando respuestas. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribe clarito sobre cómo la creación gime y se retuerce bajo la presión que nosotros mismos le hemos puesto. En los evangelios el agua no es juego. Representa la compasión de Dios, pero también marca una raya divisoria muy canija. Y si nos vamos a los profetas, la purificación casi nunca llega como un apapacho, sino como un correctivo severo para enderezar el camino. Un sobreviviente del condado de Marin lo soltó tal cual sin pelos en la lengua, nunca se sintió como un castigo divino. Más bien se sintió como una interrupción, una hasta aquí. Así que la pregunta del millón sigue ahí flotando en el aire. ¿Fue una loquera del clima que nunca habíamos visto o una revelación geológica que la Tierra nos tenía guardada desde hace un montón? ¿O será el arranque de algo mucho más grande? Un ajuste de cuentas que no llega a gritos, sino lavando, destapando verdades y refrescándonos la memoria. No estamos cerrando el libro de la historia, señores. Apenas lo estamos manteniendo abierto para ver qué sigue en este capítulo. Porque si la Tierra misma ya empezó a cantar sus verdades, lo que viene seguramente no será con fuego ni truenos escandalosos, sino que llegará con un silencio sepulcral con claridad total y quitando poco a poco todo lo que construimos sobre cimientos chafas. Pónganse muy truchas y observen bien, algo muy pesado ya se puso en marcha y no tiene freno. Pero antes de seguirle, vamos a ponerle pausa un segundo al asunto, respiren profundo. Si todavía están pegados a la pantalla, es porque saben que aquí hay gato encerrado, y esto importa. No venimos a lavarles el coco con creencias. Estamos aquí para analizar, parar la oreja y poner atención entre todos. Si esto les hace eco, denle me gusta al video para que más raza se entere. Suscríbanse de una vez para no perderse ni un detalle de este viaje de descubrimiento que se va a poner color de hormiga. Y ahí abajo en los comentarios, suelten la sopa, digan lo que muchos sienten en el pecho, pero les da miedo decir en voz alta. El cielo volvió a dar su mensaje y lo que pase después le va a importar más a los que pararon la oreja cuando se oyó el primer murmullo. Ahora vámonos a Las Vegas, que siempre ha sabido armar su relajo con luces, ruido y movimiento las 24 horas. Nada en ese lugar es casualidad, todo está fríamente calculado para el show. Eso explica por qué lo que pasó esa noche no se sintió como un desmadre caótico. Primero se sintió como algo muy bien planeado. Pasadita la medianoche, los técnicos que checan el sonido en el famoso strip notaron algo muy raro en los aparatos. Las pantallas gigantes empezaron a parpadear y los altavoces tronaron con una resonancia que no era normal. Luego, sin decir agua va, cada fachada de luces LED y cada bocina empezó a soltar la mismita señal al unísono. Era un tono bajito de esos que casi no se oyen pero que te retumban por dentro. La mayoría ni cuenta se dio de oídas. En cambio sintieron una presión gacha en el pecho y una vibración rara en la quijada como si les castañearan los dientes. Una inquietud sutil se contagió entre la multitud como pólvora. Y en cuestión de minutos el desierto contestó la llamada. Las cámaras de seguridad fueron las primeras en guachar el asunto en las orillas de la ciudad, donde acaba el pavimento. Una sombra inmensa cruzando el cielo negro, luego otra, y luego un montonal. Lo que siguió después, mis amigos, no tiene nombre ni medida. Atención, noticia de última hora. Una invasión biológica sin precedentes está ocurriendo ahora mismo. Innumerables enjambres de moscas atraídos desde cientos de kilómetros a través del implacable desierto de Mojave han convergido sobre Las Vegas, formando columnas densas y espirales que desafían toda lógica. La atmósfera se tornó irrespirable en cuestión de minutos y el legendario brillo neón de la ciudad se vino abajo.
la llamada ciudad de las luces ha sido brutalmente engullida por una nube negra viviente, sumiendo a la metrópoli en una oscuridad aterradora. Testigos afirman que la superficie de esta masa ondulaba como si fuera humo con alas, un espectáculo dantesco. Los vuelos comerciales que intentaban aterrizar en la madrugada tuvieron que abortar la misión de inmediato para evitar una catástrofe aérea. Reportes filtrados desde el personal del aeropuerto confirman una situación crítica. Los insectos están obstruyendo masivamente los motores a reacción de los aviones en plena pista de rodaje, paralizando por completo la terminal. Al interior de los lujosos casinos, el caos es total. Los mecanismos de refrigeración colapsaron cuando los conductos de ventilación quedaron saturados al instante, convirtiendo los hoteles en verdaderos hornos. Los servidores informáticos se sobrecalentaron hasta el punto de fusión, y las máquinas tragamonedas, el corazón económico de la ciudad, se apagaron dejando todo en silencio y oscuridad. En las grandes avenidas el pánico se apoderó de la multitud. La gente comenzó a toser y a asfixiarse lanzando manotazos desesperados a la nada en un intento inútil por escapar de esta cortina de insectos. El sistema sanitario no aguantó ni un día. Los hospitales se vieron totalmente desbordados con las salas de urgencias saturadas de pacientes luchando agónicamente por conseguir un poco de aire limpio. Un paramédico que atendió la emergencia declaró horas más tarde que lo que se vivió no fue simple pánico. Al principio reinaba una incredulidad absoluta entre los ciudadanos y turistas. Era como si la ciudad en su arrogancia no pudiera aceptar la realidad de lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Y lo peor de todo es que aquel sonido infernal nunca cesó. Quienes presenciaron el evento describieron el aleteo colectivo como algo mucho más perturbador que un simple estruendo. Era una vibración que se sentía en los huesos. Tenía un ritmo macabro compuesto por varias capas sonoras, un pulso zumbante que subía y bajaba de intensidad, como si ese enjambre maldito estuviera siguiendo una partitura dirigida por una mano invisible. Un ingeniero de sonido que intentó aislar la frecuencia en medio del desastre comentó que aquello parecía un bucle de retroalimentación subarmónica, algo totalmente antinatural. Se trata de un fenómeno acústico que nunca debería existir fuera de entornos de laboratorio controlados. Sin embargo, ahí estaba resonando con fuerza en una extensión urbana ininterrumpida. Al llegar el amanecer, partes de Las Vegas quedaron sumidas en un silencio sepulcral. Pero no era paz lo que se respiraba, sino el vacío desolador de una zona de guerra abandonada. Las autoridades, rebasadas por los hechos, buscaron explicaciones rápidas para calmar a la población, desequilibrio medioambiental o el uso de atrayentes químicos industriales. Hablaron de eventos excepcionales de reproducción de insectos en el desierto, supuestamente amplificados por las olas de calor extremo que hemos vivido recientemente. Pero otros expertos señalaron con dedo acusador a la propia infraestructura de la ciudad, sugiriendo que la tecnología se volvió en su contra. Una inmensa red de luces y sonidos sincronizados que sin saberlo estuvo transmitiendo involuntariamente una llamada biológica que nadie pretendía enviar, atrayendo a la plaga. Aún así, las multitudes escépticas ante la versión oficial buscaron respuestas en otro lado. Y es que si revisamos las escrituras sagradas, las moscas nunca son un elemento neutral. En el libro del Éxodo, llegan como un veredicto divino implacable, invadiendo los hogares, los territorios y hasta la propia respiración de quienes se oponen al mandato superior. Y no olvidemos a Belcebú, el infame señor de las moscas, cuya presencia no es solo sinónimo de maldad, sino de la decadencia oculta bajo el exceso y la opulencia. Es la representación gráfica de la putrefacción que vive bajo el brillo falso, la corrupción moral vestida de fiesta y celebración eterna. Un trabajador de uno de los casinos que logró sobrevivir, encerrándose en un almacén de suministros, dijo algo que nos dejó helados a todos. Las Vegas es una bestia que se alimenta del azar de la suerte, de venderle a la gente la idea de que nada importa realmente cuando llegue el mañana.
Pero esa noche se sintió como si la cuenta hubiera vencido y alguien hubiera venido a cobrar. Sin embargo, no todos se atrevieron a llamarlo un castigo divino. Algunos analistas vieron esto como una advertencia brutal de la naturaleza que ha sido llevada al límite por la mano del hombre y ahora responde con violencia. Otros lo interpretaron como un fallo tecnológico masivo, mecanismos humanos, convocando fuerzas primitivas que nunca fueron diseñados para controlar ni entender. Y hubo quienes rechazaron cualquier interpretación profunda, eligiendo quedarse solo con la imagen imborrable del desastre. Una ciudad construida sobre el resplandor artificial, reducida a la nada por algo tan diminuto y ancestral como un insecto. Es una fuerza contra la que es imposible apostar y ganar. El texto bíblico es claro, pero la pregunta sigue flotando en el aire viciado. ¿Fue esto realmente una plaga bíblica, una consecuencia lógica de nuestros actos, o un espejo sostenido en alto para que nos viéramos tal cual somos? ¿Qué significa esto frente a una ciudad donde se venera el exceso desmedido y se ignora educadamente la decadencia moral y social? Cuando el enjambre finalmente se dispersó, el famoso Strip quedó cubierto de un manto negro y pegajoso como una cicatriz sobre el asfalto. Las luces volvieron a encenderse lentamente, la música se reanudó, pero muchos residentes aseguran que algo esencial se perdió esa noche y nunca regresó. Un croupier veterano lo resumió con una frase lapidaria: puedes lavar las calles con mangueras, puedes reiniciar las máquinas y las computadoras, pero no puedes dejar de oír ese zumbido en tu cabeza. Si estas señales están destinadas a interrumpir nuestra realidad en lugar de explicarla, entonces Las Vegas ha quedado interrumpida para siempre. Y si esto era solo el primer movimiento en una sinfonía de desastres más extensa, entonces el silencio que sigue probablemente sea aún más revelador y peligroso que el propio ruido. Permanezca alerta, amigos. Lo que suceda después probablemente nunca se anuncie con estruendo, sino que nos tomará por sorpresa. Cambiando de tema, lo que comenzó como una sequía prolongada en la zona norte de Utah se discutió inicialmente en términos meramente prácticos y administrativos. Se hablaba de costas reducidas del lecho del lago expuesto y del inminente riesgo ecológico para la región. Sin embargo, a medida que las aguas del Gran Lago Salado retrocedían dramáticamente, quedó claro que se estaba descubriendo algo mucho más antiguo y sumamente problemático. Las imágenes de satélite capturaron primero los contornos extraños en el borde meridional del lago, encendiendo las alarmas de los investigadores. Justo donde los niveles de agua habían bajado a mínimos históricos, formas pálidas y geométricas surgieron de la corteza blanquecina de sal, revelando secretos que debieron permanecer ocultos. Extra noticia de última hora. Al comienzo de las diligencias, las autoridades y los peritos asumieron erróneamente que se trataba simplemente de extrañas formaciones minerales. Incluso se manejó fuertemente la teoría de que el hallazgo correspondía a tristes restos de infraestructura industrial abandonada a su suerte en medio de la nada. Pero oigan bien esto: conforme las brigadas de inspección pisaron el terreno, la narrativa cambió radicalmente al descubrirse avenidas perfectamente trazadas, muros imponentes y arcadas complejas. Se confirmó la existencia de una metrópoli entera y, ojo, no hecha de varilla o concreto, sino esculpida en pura sal brillante blanquecina y perturbadoramente intacta ante el paso de los años. Los valientes que se atrevieron a acercarse al perímetro reportaron una quietud tan pesada que resultaba abrumadora, como si el silencio mismo te aplastara el pecho. El fenómeno acústico en la zona es insólito. El sonido parece atenuarse de golpe y hasta los pasos más firmes se vuelven tan suaves que apenas son audibles. La atmósfera en el lugar carga un aroma muy particular, descrito por los testigos como cristalino, agudo y tan limpio que resulta prácticamente antiséptico, casi de quirófano. Es un auténtico desierto biológico, ningún ave se atreve a cruzar ese espacio aéreo y ningún insecto sobrevive. Se siente como un sitio preservado, herméticamente sellado, fuera del tiempo. Lo que vino después elevó la alerta nacional al máximo nivel,
la aparición de lo que los locales han bautizado como los espejos vivientes. Los informes ciudadanos detallan con horror la visión de figuras humanas paradas justo delante de ellos, ocultándose tras las columnas o doblando las esquinas de manera furtiva. Pero al acortar la distancia para investigar la realidad, les propinó un golpe brutal con una claridad que te hiela hasta la médula de los huesos. Se estaban viendo a sí mismos en carne y hueso, pero no eran reflejos ópticos. Eran duplicados perfeccionados, versiones mucho más sanas y joviales de su propia persona. Eran rostros libres de toda fatiga, arrugas o arrepentimiento. Se parecían a mí, pero sin el peso de mis fracasos, confesó conmocionado uno de los visitantes posteriormente. Sin embargo, el detalle macabro que ha encendido las alarmas es que no existía absolutamente nada de humanidad detrás de sus ojos. Era una mirada vacía y hueca. Lo más preocupante para los expertos en psicología es que la reacción de la gente no fue de pánico, sino de un anhelo profundo, casi una necesidad física de estar ahí. Incontables ciudadanos han estado regresando al lugar día tras día, siendo atraídos como polillas a la luz por una fuerza magnética totalmente inexplicable. La situación social es crítica, algunos han renunciado a sus empleos y abandonado a sus familias, mientras multitudes han ingresado en solitario a las entrañas de la metrópoli de Sal. Y lamentablemente tenemos que informar a la audiencia que jamás regresaron. Se han desvanecido en la blancura sin dejar rastro alguno.